Hola, en este vídeo vamos a ver el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de funciones. En el vídeo anterior ya hemos visto algunos ejemplos de la vida real, como por ejemplo podría ser la temperatura respecto al tiempo o el nivel de azúcar en sangre respecto al tiempo también en una persona. Entonces, ese tipo de funciones tienen cambios. Hay momentos en los que la temperatura sube, otros en los que se mantiene constante y otros en los que decrece, disminuye, ¿vale? Entonces, esos cambios es lo que se conoce como el crecimiento o decrecimiento de una función. Bien, dice esto, una función es creciente en un tramo cuando al aumentar la x, es decir, que si yo aumento la x, me desplazo hacia la derecha, la y aumenta también, ¿vale? Como podemos ver en este primer trocito de aquí, hasta aquí. ¿Y este trocito cómo se mira? Pues imaginaos que esto fuese el 1 y esto fuese el 4. Pues yo en ese caso diría que la función es creciente o crece del 1 al 4. Siempre se mira el eje de las x. No se mira el eje de la y. Siempre cuando hablamos de crecimiento se mira el eje de las x, ¿vale? Bien. Y ahora, ¿qué ocurre desde el 4 hasta el, imaginaros que este es el 8? Pues que empieza a decrecer. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe si decrece? Porque al aumentar la x, es decir, al ir hacia la derecha, la y, si miramos de izquierda a derecha, ha ido bajando, ¿vale? Entonces la y disminuye. Por tanto, desde el 4 hasta el 8, del 4 al 8, disminuye o decrece, ¿vale? Decrece y aquí crece. Bien, ¿y qué ocurre desde el 8 hasta ya el infinito que no sabemos cuál es? Pues que la función vuelve a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tramos en los que una función es creciente o es decreciente. ¿Y qué ocurre si imaginaos que una función es todo el rato así? Que no cambia. Este es el eje de la x, este es el eje de las y y la función es todo el rato recta. Pues entonces se dice que es constante. ¿Por qué? Porque al aumentar la x, la y ni aumenta ni disminuye, sino que se mantiene constante. ¿De acuerdo? Como en este caso. Bien. ¿Qué son los máximos y los mínimos? Pues igual que cuando se habla en las noticias de va a haber la temperatura máxima en el día de hoy va a ser de 30 grados. Pues significa que la temperatura va a subir hasta alcanzar los 30 grados, por ejemplo, y ese va a ser el tope, lo más grande, ¿vale? Entonces, los máximos y los mínimos son aquellos puntos donde la función ha crecido. Los máximos en este caso ocurre que ha crecido. Vamos a borrar esto un poco. Seguimos. Para saber lo que es un máximo y un mínimo, porque esos dos puntos que estoy marcando, ese punto es un máximo. ¿Por qué? Porque la función justo antes ha crecido y justo después ha decrecido, ¿vale? Entonces, el punto ese donde se produce el cambio se llama máximo relativo. Máximo relativo. Y el relativo es porque la función sube por encima de ese máximo. Si aquí pongo yo una raya, ¿vale? Para saber si hay algo por encima, hay un trozo de función que es este rojo que estoy pintando aquí, ¿vale? En azul, que está por encima de ese máximo. Por tanto, es un máximo porque la función ha crecido y ha decrecido, pero no es absoluto porque hay un trozo de la función que está por encima de ese máximo. Y ahora bien, el otro punto se llama mínimo relativo. ¿Por qué mínimo? Porque la función a la izquierda ha decrecido y a la derecha ha crecido. Esto es como los picos de una montaña y como un llano, ¿de acuerdo? Entonces, para decir dónde hay un máximo y un mínimo, se dicen las coordenadas del punto, la x y la y, ¿de acuerdo? Y aquí igual la x, lo que valdría la x y la y. Y acordaros que los puntos se ponen entre paréntesis con comas y aquí se pone el valor de la x, el primero siempre la x y después el valor de la y. De nuevo vuelve a ser un mínimo relativo, en este caso es porque si pintásemos la función como tendría que estar pintada, esta función continuaría por aquí, ¿vale? En rojo. Entonces, si yo pinto una línea justo en el mínimo,
hay un trozo de la función que queda por debajo de ese mínimo. Por tanto, sería un mínimo relativo y no absoluto. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería un máximo relativo y absoluto. Imaginaos que esto es así. Vale, así, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, ¿dónde están los mínimos y los máximos relativos y absolutos? Pues todos los puntitos donde cambia la curvatura. Vamos a diferenciar los colores. Estos son todos, ¿vale? Vamos a poner en rojo se van a quedar los máximos y en verde vamos a poner los mínimos. Esto sería un mínimo, esto sería un mínimo y esto también sería un mínimo y los demás son máximos. Entonces, ¿cuáles son relativos y cuáles son absolutos? Pues para que sean absolutos tiene que ser que no haya nada ni por encima ni por debajo de la función. Entonces, si hacemos aquí un corte en el rojo este, aquí, estos son máximos relativos porque hay trozos de la función que quedan por encima. Por tanto, estos son máximos, los dos, relativos. Máximos relativos. Y ahora, los mínimos. Estos de aquí son mínimos absolutos porque no hay nada de la función que quede más por debajo. Entonces serían mínimos absolutos y mínimo absoluto. ¿Y qué le pasa a los otros dos máximos que hay arriba? Este de aquí sigue siendo un máximo relativo porque queda todavía un trozo de la función que es esta parte de aquí de la derecha que está por encima, pero justo este de aquí que estoy marcando es un máximo absoluto porque no hay nada más por encima que él, ¿de acuerdo? Bien. Imaginaos que ahora nos piden hacer un estudio sobre el crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos de una función. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que relaciona la evolución del nivel del agua en porcentaje, que es lo que aparece en el eje de las Y, ¿vale? De la Y, con respecto al tiempo a lo largo de un año medido en meses, como aparece aquí a la derecha, ¿vale? Entonces, el eje de las X es el tiempo, que es la variable independiente, y el eje de las Y es el nivel del agua en porcentajes, que es la variable dependiente. Entonces, tenemos que decir dónde crece la función, dónde decrece, dónde es constante y cuáles son los máximos y los mínimos y si son relativos o son absolutos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. Vamos a ver, siempre nos fijamos para el crecimiento y decrecimiento en el eje de las X, en el eje horizontal. Entonces, si empezamos a leer la gráfica, empezamos en enero y a qué nivel está el agua, está al 60%, ¿vale? Estamos justamente aquí. En enero, al comienzo de enero, está al 60%. ¿Y qué le ocurre a la gráfica esa en rojo? Que se mantiene constante, no cambia. ¿Hasta cuándo? Hasta principio de marzo no cambia, por tanto, diríamos que es constante desde enero a principio de marzo, ¿vale? Bien. ¿Y qué le ocurre hasta el principio de marzo? Pues desde el principio de marzo hasta esto de aquí, que es mitad de mayo, ¿qué le ocurre? Que la función ha crecido, por tanto diríamos que ha crecido, la función crece desde marzo a mitad de mayo. ¿Vale? ¿Y qué ocurre justamente en ese punto? Que se ha alcanzado un máximo y además es un máximo absoluto porque si dibujo aquí una raya no hay nada por encima de la función, no hay nada por encima de ese punto. Por tanto, ¿cuáles serían las coordenadas de ese máximo? Pues habría que mirar que se produce a mitad de mayo. ¿Y cuál es su cantidad? Pues el 100%. Entonces significa que a mitad de mayo el embalse estaba lleno al 100%. Entonces sería a mitad de mayo, a mitad de mayo y su valor es el 100%.
del nivel del agua, ¿vale? Seguimos. ¿Qué ocurre después? Pues que después decrece, baja ¿hasta dónde? Baja hasta este punto de aquí, que es donde empieza a cambiar, que es justo hasta final de agosto. Entonces, desde mayo, desde la mitad de mayo, hasta final de agosto, decrece la función, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre justamente a final de agosto? Que se ha producido un mínimo. ¿Por qué? Y además es un mínimo absoluto, porque no hay nada por debajo de ese punto. Entonces, a final de agosto hay un mínimo y su valor es ¿cuánto? ¿Cuál es su valor? La Y vale 30 y tiene como valor el 30% del nivel del agua. Y si seguimos, ahora ya empieza a crecer de nuevo. Entonces volveríamos a poner que la función también crece desde final de agosto hasta final de diciembre. Pues así se haría un estudio del crecimiento y decrecimiento de una función, así como de sus mínimos y máximos, relativos o absolutos.